Para el historiador hondureño José Guevara Escudero, la reforma liberal de 1877 fue un intento por modernizar las estructuras socioeconómicas que sobrevivían del periodo colonial. Y es que después de más de 30 años de vida independiente, pocos cambios habían ocurrido en Honduras respecto a su antigua condición de colonia española. Durante esos años, la política hondureña recibió una fuerte influencia del gobierno guatemalteco liderado por Rafael Carrera, quien se opuso enérgicamente a la agenda liberal que comenzó a desarrollar Francisco Morazán en tiempos de la República Federal de Centroamérica. En este periodo, la economía en el país fue principalmente de subsistencia, alejada del comercio mundial, que era impulsado por la Revolución Industrial. En el ámbito político, poca estabilidad encontraban los gobernantes hondureños, quienes continuamente tuvieron que hacer frente a los movimientos armados liderados por los caudillos regionales. En este contexto, comienza a sentirse en Centroamérica los aires reformistas procedentes de México, inspirados en la reforma liberal de Benito Juárez. Varios políticos guatemaltecos comienzan un movimiento similar en su país, liderado por la presidencia de Miguel García Granados y posteriormente Justo Rufino Barrios. Este último, con el ánimo de extender el programa liberal al resto de Centroamérica, interviene en Honduras, imponiendo a Marco Aurelio Soto como presidente en 1876. A partir de entonces, el presidente Soto, con la ayuda del intelectual Ramón Rosa, se proponen objetivos como la modernización de las estructuras económicas y sociales, un Estado reconocido y respetado universalmente, asegurar la estabilidad política e institucional, entre otros. La reforma liberal en Honduras, para ubicarnos cronológicamente, es hacia 1876 y surge en un contexto de una formación precapitalista, o sea que no es capitalista, en un contexto donde hay anarquía, hay guerras civiles, en un contexto donde la mayor parte de la población es conservadora, y hablo de conservadora no desde el punto de vista ideológico, porque no existe una ideología conservadora. Hay división dentro de la sociedad hondureña a través de las tendencias políticas del momento y con poca producción. En el ámbito de la producción de la infraestructura hay muy poca producción destinada más bien a aspectos de la ganadería, aspectos de la minería, y en cuanto a la educación, independientemente de que ya se fundó la Universidad Estatal de Honduras hacia 1847, es una población que tiene poco acceso a la educación. Entonces, dentro de ese contexto, es que van a venir las ideas del liberalismo, especialmente de Guatemala. En Guatemala se había llevado a cabo la reforma en 1870, entonces 6 años después se trata de implementar en Honduras la reforma liberal, y habrá que decir de que el gobierno que se instaura en Amapala prácticamente es un gobierno impuesto por intereses que pertenecen a Guatemala y que deben estar con una vinculación o una onda expansiva, ¿verdad?, para poner una vinculación a Honduras en un contexto de reforma liberal. La reforma liberal fue uno de los procesos políticos y sociales más importantes de la historia de Honduras del siglo XIX, posiblemente después del proceso independentista de 1821. La reforma liberal fue como el proceso histórico-político más importante de ese siglo, y es uno de los más importantes de toda su historia. La reforma liberal, podríamos decir en términos generales, que tenía como objetivo fundamental y desde el punto de vista económico, insertar a Honduras en el sistema capitalista mundial. En ese tiempo, Europa y Estados Unidos atravesaban lo que se llama como la segunda revolución industrial, y ellos necesitaban muchas materias primas que no estaban en sus territorios, minerales, maderas, en fin, necesitaban también importar especialmente frutas, verduras, granos, carne, de modo que esa segunda revolución industrial estaba impulsando una fase
del sistema capitalista en una expansión ya a nivel mundial. América Latina contaba con esos recursos, tenía una economía más bien precaria, de modo que insertarse en el capitalismo les iba a favorecer para exportar sus materias primas y con ello también insertarse en la modernidad. Así que pensamos que el principal objetivo económico de las reformas liberales, no solo en Honduras, sino que en toda América Latina, era insertarnos en el capitalismo mundial y a su vez también insertarnos en lo que se denomina como la modernidad. Lo que se requería era colocar a Honduras en tono o en armonía con el mercado mundial. Ya se había llevado a cabo el segundo o tercer proceso de revolución industrial, entonces había que modernizar la estructura del Estado. Por ello se darán una serie de códigos, normativas y leyes. Por ejemplo, el código de minería. ¿Por qué un código de minería? Pues un código de minería porque el territorio hondureño era rico en producción minera, especialmente plata y muy escasamente oro. Elevar la producción para poderla vincular a un mercado mundial, especialmente el europeo y el norteamericano. Pero eso no se da, por lo tanto se empieza a producir café. Censos y estadísticas. ¿Para qué censos y estadísticas? Para poder contabilizar o cuantificar cuánto es la tierra que existe en Honduras, para hacer a través de fórmulas matemáticas o estadísticas cuánto podría ser la producción de maíz, frijoles, plátano u otro tipo de producto. Habría en cierta medida también lo que serían las carreteras, desarrollo de infraestructura para poder sacar producto al exterior y del interior hacia los alrededores del país. Y en el aspecto de la educación, pues en ese sentido colocarla pues, a la palestra de lo que sería una educación a través o a nivel de Centroamérica o América Latina. Entonces le apuestan a una serie de cambios de los cuales, como dijimos anteriormente, en la infraestructura sí se logra en cierta medida obtener una producción, pero en el aspecto educativo, que debe ser compatible con la producción, ahí yo diría que es muy poco el impacto que se logra. La nueva etapa que habían inaugurado Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa tuvo entre sus acontecimientos más significativos el traslado de la capital desde Comayagua a Tegucigalpa, para mejorar la condición de esta última. Se mandó a construir la Carretera del Sur, para unirla con el puerto más importante de Honduras en ese tiempo, Amapala. Asimismo, las comunicaciones se vieron mejoradas con la inducción del telégrafo y el establecimiento del Correo Nacional. La idea o el mecanismo de inserción en ese capitalismo mundial consistía en, fundamentalmente, atraer la inversión capitalista extranjera que estaba en Estados Unidos y en Europa, y para ello lo que hicieron los reformadores, en el caso de Honduras, su reformador Marco Aurelio Soto, conjuntamente con Ramón Rosa, fue entrar en contacto con inversionistas extranjeros, especialmente con estadounidenses, y establecer un régimen de concesiones. Lo que iba a hacer el Estado era fundamentalmente dotarles de tierras y dotarles de recursos, especialmente a inversores en el sector de la minería, y a cambio lo que iban a hacer los norteamericanos iba a ser pues invertir el capital, generar fuentes de trabajo y modernizar la economía hondureña. El problema fue que esas concesiones eran, podríamos decir, bastante liberales, bastante libérrimas, porque el Estado no solamente concedía amplios territorios y sus recursos a estos inversionistas extranjeros, sino que también establecía exenciones fiscales para que estas compañías no pagaran tributos en ese tiempo y en el que viniera. De modo que podríamos decir que la mayoría de concesiones favorecieron
muchísimo más a las compañías extranjeras que a nuestro Estado. Lo que se trata es estructurar un Estado con políticas estatales. Y si es política estatal, se obedece. Pero alrededor, eso es lo que hay que comprender, que las políticas del Estado, independientemente de cualquier Estado, como son políticas estatales y convenios estatales, deben de cumplirse. Hay normativas, hay leyes y disposiciones. Por ejemplo, lo que se requiere es unificar al Estado de Honduras, porque es más fácil negociar con un Estado que con una región. Es más, una región como el Ancho, una región como Occidente, una región como el Sur, entonces se encuentra dividido, y se encuentra dividido por el caudillismo, que es el otro elemento que va a jugar parte dentro del Estado de Honduras, el caudillismo como elemento focal y fundamental. Entonces, al no cumplirse, al no pago de impuestos, al no aceptar las disposiciones, entonces eso provoca anarquía. Entonces el Estado, a través de sus políticas, puede hacerlo a través de la fuerza. Entonces esos elementos no se cumplen. Y hay que recordar otro elemento fundamental. Honduras retorna nuevamente a la producción minera, que había sido el producto fundamental en el sistema colonial de producción, al rompimiento del sistema colonial de producción, al darse la independencia, y el Estado de Honduras se queda todavía produciendo nuevamente el mismo producto anterior. Ese es uno. Y el otro producto fabuloso que lo habíamos especificado es la ganadería. Entonces son los productos básicos y fundamentales. Y esas mismas políticas del Estado hondureño van a permitir la migración, ¿verdad?, para exaltar lo que es la producción. Es lo que conocemos como el aspecto de la política de las transnacionales. El capital transnacional va a llegar a Honduras y se va a apoderar del producto fundamental de la columna vertebral en ese momento, que era la minería, y posteriormente tenemos el banano, que será la otra columna vertebral, dejando a un lado lo que es una élite dominante de hondureños fuera de la producción. Y eso entonces va a traer repercusiones al interior del Estado de Honduras y especialmente del gobierno y las políticas que se van a implementar posteriormente. Honduras vive durante la reforma liberal cambios significativos en la conformación de la sociedad. Por ello, se implementan una serie de legislaciones y prácticas que modernizan el sistema educativo, que hasta ese entonces existía, y surge una cultura social que refleja la modernidad. Creo que en el aspecto social, el cambio más importante fue que a raíz del establecimiento de la primera gran compañía capitalista en Honduras, que fue la empresa minera Rosario Mining Company, surge lo que podríamos denominar como el sector o la clase obrera en Honduras. Antes de la llegada de las empresas capitalistas extranjeras, la mayoría de los trabajadores hondureños podríamos decir que eran campesinos que trabajaban incluso sin salario, sino que a cambio de servicios o de la entrega de una parcela de tierra. Pero a partir de la llegada de las compañías bananeras hay una transformación radical, porque estos obreros que van a trabajar a las empresas mineras ahora reciben un salario a cambio de la explotación de su fuerza de trabajo. Eso cambió radicalmente las formas de trabajo, las formas de producción en Honduras, y por tanto da surgimiento a la clase obrera que a lo largo del siglo XX fue la que encabezó las luchas que provocaron los cambios sociales, la legislación de carácter social en Honduras. Hay unas medidas en la educación laica, aunque personalmente, ¿verdad?, no creo que ningún gobierno logró tajantemente la separación iglesia-estado, porque eso es bien cacareado. Y dentro de la historiografía se toma como punto fundamental de la reforma liberal, uno de sus logros, la separación iglesia-estado. Pero eso no es, eso es una teoría, que eso fue arrastrándose, ¿verdad? Y es uno de los elementos que no se logró. ¿Por qué? Porque no se logró romper esa formación precapitalista de la sociedad, ¿no? Entonces ese es un punto. El otro punto en la educación, sí, apertura.
un tanto más de apertura, la creación de nuevos métodos educativos, no los tradicionales, ¿verdad? No los métodos escolásticos, pero también habría que tomar en cuenta la importancia que se le dio a la educación, inclusive la apertura en los discursos de la universidad. Se plantea que debe haber un cambio cualitativo dentro de la universidad, que la universidad no debería, y estamos hablando a nivel superior en ese momento, que no debería de mantenerse en la educación teológica y en la formación de abogados, sino dar un salto de calidad a una educación de mayor peso científico como entendidos o técnicos de ingeniería en ciencias naturales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace la reforma es un salto de calidad, pero ese salto de calidad va a ser negado en los gobiernos posteriores porque son gobiernos anárquicos, son gobiernos de guerra y son gobiernos de carácter anárquico, donde la educación pues, va a ser otro elemento más, pero no en un elemento transformador dentro de la sociedad. La reforma liberal, podríamos decir, edificó o creó lo que los estudiosos denominan como la clase letrada. Es decir, constituyó una red de intelectuales que empezaron a trabajar para el Estado y que se convirtieron a la postre en pues nuestra primera generación artística y literaria. Ahí nace, por ejemplo, la primera publicación de poesías que se hace en Honduras, nacen poetas, nacen novelistas. Esa primera red de intelectuales fue de las más importantes de toda la historia de Honduras. De ahí salieron algunos de sus principales baluartes, por ejemplo, Froilán Turcios, Juan Ramón Molina, Rafael Eleodoro Valle, Rómulo Durón. Es decir, lo que podríamos denominar los primeros poetas, los primeros cuentistas, los primeros novelistas profesionales en el sentido estricto de la palabra. Poetas y novelistas que empezaron a cantarle a la patria, que empezaron a hacer poesía para la patria, que empezaron a cantarle a la naturaleza hondureña, a sus paisajes, a sus personajes, a sus héroes, de modo que nace pues un sentido de identidad anclado en las obras literarias, en las obras artísticas de estos literatos. En segundo lugar, otra transformación importante fue que podríamos decir que a niveles de estética, social, artística, fue penetrando en Honduras lo que los sociólogos de la cultura llaman la Belle Époque o la modernidad también. La reforma liberal permitió el rápido desarrollo de la economía de exportación, la modernización del Estado Nacional y creó una historia de bronce, en donde empieza a perfilarse las figuras de la patria como Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, entre otros. Por otra parte, no se consolidó una burguesía nacional capaz de establecer un desarrollo nacional. Con el establecimiento de las compañías mineras y bananeras, todas las actividades de exportación quedaron en manos de las transnacionales extranjeras, desplazando a los productores nacionales de la incipiente economía capitalista. En mi caso particular, por ejemplo, planteo que la reforma liberal fue un proceso bastante largo. Podríamos decir que arranca con el gobierno de Marco Aurelio Soto de 1876 y a nuestro juicio se prolonga hasta la antesala del gobierno de Tiburcio Carías Andino en 1933, cuando un acontecimiento mundial provocó, podríamos decir, el colapso o la caída del modelo reformista liberal, como fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. Esa caída de la bolsa provocó una caída de los productos de exportación de nuestros países, que eran fundamentalmente el banano y también los metales preciosos, y por tanto podríamos decir que el modelo se agotó y que en su lugar nuestros países tuvieron que impulsar una economía basada más en la industrialización de nuestros recursos para no depender tanto de las exportaciones de productos primarios como los bananos y los metales preciosos.
Muchos autores sostienen que la reforma fue inconclusa, que no logró todos sus objetivos, no logró incluir, por ejemplo, a toda la población o a la mayoría de la población en estos sistemas productivos capitalistas como era la minería y el banano. Gran parte de la población hondureña siguió dependiendo del monocultivo, de la agricultura tradicional, de cultivo de subsistencia de maíz y frijoles. Creo que sí, no logró totalmente su cometido, pero sí cumplió muchísimos objetivos como fueron insertar a Honduras al capitalismo y de alguna manera modernizar medianamente su estructura política, económica y social. Yo lo baso en tres aspectos fundamentales. Uno, la sociedad hondureña hasta la actualidad sigue siendo conservadora. Y no estoy hablando de toda la sociedad hondureña, pero sí hay rasgos de ese conservadurismo. Y cuando hablamos de una sociedad conservadora, no estoy hablando con un partido político conservador, ni una tendencia política conservadora, sino que culturalmente la sociedad hondureña ha sido conservadora. El otro elemento, como decíamos anteriormente, una sociedad en la cual el acceso a la educación. Se podría decir, sí, existía una universidad, existían los colegios, existía el sistema de educación primaria, media y a nivel universitario, pero una educación liberadora, la educación liberadora que no permitiera el desarrollo de un conservadurismo, una educación que fuera liberadora en el aspecto de poder comprender definitivamente hacia dónde iban las políticas implementadas por la reforma liberal, ¿no? Desde ese punto de vista recordemos que la ideología que se manejaba en ese momento era el positivismo, pero quien lo manejaba muy bien era Ramón Rosa. Y la pregunta es, ¿y la pleyada de intelectuales que usted mencionó anteriormente eran los que dirigían? Pero una cuestión es hablar a nombre del pueblo y otra cuestión es lo que quiere un pueblo. En otras palabras más sencillas, se sigue hablando a un nombre de un pueblo que no le pertenece a un partido político ni a una tendencia política, ¿no? Entonces esos elementos se combinan más el otro elemento. Cuando no existen esos elementos y cuando no existe la definición de un Estado como tal, entonces es muy sencillo que el capital transnacional se apoderara de los aspectos del orden económico, político, social y cultural, e incluyendo otro elemento fundamental que va a resurgir 7 años después, o que ya subyacía ahí, el caudillismo como elemento fundamental, el localismo, el regionalismo, la guerra civil, la desestabilización política y el otro aspecto que sí juega un papel importante, el estar acostumbrado a las elecciones estilo Honduras, fraude, o que una tendencia política no llegaba al poder, o si llegaba al poder, entonces le hacían fraude, entonces rápidamente los comandantes de armas, o los caudillos, o los generales de cerro, se iban precisamente a los cerros y iniciaban nuevamente las revueltas en Honduras. De nuevo el caos, la anarquía y la desestabilidad política. Pero en torno a todo eso, sí hubieron elementos que la reforma sí pudo implementar, aunque para mí sigue siendo la reforma esa utopía. Esa utopía es el sueño fundamental para cambiar las estructuras, no solamente de producción, sino las estructuras que cuestan un tanto más cambiarlas, que son la estructura mental, el pensamiento del ser humano. El pensamiento del ser humano es bien difícil que cambie, puede cambiar la infraestructura, pero con el tiempo, si no hay un proceso acompañado educativo, no vamos a cambiar la estructura de pensamiento mental de una sociedad. Cada hecho histórico permite reflexionar sobre las realidades de una persona, nación y de la humanidad en general. La reforma liberal en Honduras permite conocer las debilidades y fortalezas del país, pero sobre todo genera luces de la construcción de una sociedad donde la educación se vuelve el pilar del desarrollo, situación que para muchos aún es tema postergado.